Volvemos a la guerra. Ojalá que no tengamos que usar esa palabra. A la provocación, dejémoslo ahí. A la provocación. Nos atiende Erfan Fard. Él es un analista antiterrorista, especialista en el tema antiterrorismo. Lleva 15 años investigando Oriente Medio sobre la red terrorista transnacional, el papel destructivo de los representantes terroristas del régimen iraní. ¿Él es iraní? La primera pregunta para nuestro analista invitado, agradeciéndole, Ana, su tiempo, al señor Erfan Fard, es ¿por qué él cree que Irán sigue negando el ataque? Good morning, Mr. Fard. Thank you very much for your time today at W Radio. Hi, good morning. Thank you for having me. Why do you believe that Iran keeps on denying the attack? First of all, the ignorant mullahs in Iran, they achieved their desire to drag the country of Iran into the brink of war. Because they like to say Iranian regime is the superpower in the region, is the dominant power in the region. But in reality, this is the illusion and is fake, is not true. And they have no capability to answer Israel militarily. Just they need war to oppress the opponents inside Iran. And they need this kind of chaos just to prolong the life of regime. Pues nos responde que dentro de Irán necesitan esta guerra y en el régimen de Irán les gusta decir que son un poder superior en la región, que son un superpoder en la región, que son el poder dominante en la región, y la realidad es que es una ilusión. Eso no es verdad. Según lo que dice nuestro invitado, porque nos dice que Irán no tiene las capacidades de responderle a Israel militarmente, pero sí necesitan esta guerra internamente para oprimir al oponente dentro de Irán. Necesitan el caos para que este poder que ellos tienen pueda prevalecer en el poder. Pero nuestro invitado, ¿qué piensa de que sean entonces, como él señala, dos países que necesiten la guerra, el caos, para sobrevivir contra sus oponentes en sus países? ¿Ese no es el peor de los mundos, Ana? ¿Dos líderes que necesiten el caos y la guerra? Don't you believe that this perhaps is the worst case scenario? Two leaders that need war, that need chaos in order to stay in power. Isn't that the worst possible scenario? The first one is it's just the beginning of fireworks. The regime of mullahs, they have an excuse to suppress any national uprising that might occur in the next few days or next few months, and accusing everyone to collaborating with Israel. But the reality is, besides this old trick, the reality is the warmongering, bellicose, and terrorist regime of the savage mullah with melancholic thoughts agitated this war, not Israel. Iranian regime, they supported 11 terrorist groups against Israel. They attack Israel from their soil, and they're orchestrating the 7th of October Hamas actually savage attack. So right now the Iranian regime is financially collapsed, politically is isolated, and internally is illegitimate because this is dictatorship. So the war is a kind of actually artificial life for them to galvanize and prolong the life of the regime. Pues nos habla del caso de Irán, donde nos dice que sí usan la guerra como un mecanismo de vida artificial para prolongar la vida del régimen. Nos dice que pues esta guerra les servirá dentro de Irán para tener la excusa de oprimir a las personas dentro de ese país en los próximos días, próximos meses, acusar a todo el que esté en contra de ellos de colaborar con Israel. Nos dice que este es el comienzo de esta explosión que se viene y nos cuenta que la realidad es muy distinta porque
para él, el que inició todo esto fue Irán. El que estaba apoyando 11 grupos terroristas contra Israel es Irán. El que apoyó este ataque del 7 de octubre de Hamas en contra de Israel fue Irán. Y entonces ahora este régimen está colapsado financieramente, está aislado políticamente, internamente es considerado ilegítimo, por lo que es una dictadura, y pues simplemente están usando esta guerra para prolongar la estadía del régimen. ¿Cuál es el origen de la enemistad entre Israel e Irán? What is the origin of that, the rivalry between Israel and Iran? Actually, the situation in Iran right now is much more fragile than in Israel. And there is constant possibility of anti-war protest against the warmongering regime of the mullahs. But because Iran is deeply worried and confused. And the theory of Khomeini, that sometimes in Spanish language you translate to revolutionary idea, which means 1979, and this is radical Islam. And based on the Khomeinism and radical Islam, they support Islamic terrorism from 1979 until now. So Iranian regime, they have a transnational terrorist network from Middle East to Latin America. And in Latin America, you know that they have good relations with the criminal cartels. Why? Because they wanted to make a kind of terrorist base in the Western Hemisphere against the United States. So from 1979 until this moment, this regime of mullahs is like the cancerous tumor, and it should be surgery. It means the world, they helped to collapse of the apartheid and communism in 20th century. In 21st century, they should help the regime change, eliminating of Islamic terrorism, that the source of that is Iranian regime. Based on that theory, they like to have fighting against the modern West, America, and Israel. Pues nos dice que la situación en Irán ahora es mucho más frágil que en Israel. Entonces, por eso necesitan estas guerras, aunque dentro de Irán, pues hay más opciones de que se den estas protestas para ir en contra de estas guerras. E Irán en este momento está muy preocupado, muy confundido. La gente dentro de Irán nos dice que hay una idea revolucionaria de 1979 que sigue viva hasta el día de hoy dentro de Irán, en donde apoyan esos grupos radicalizados, apoyan el terrorismo más radical basados en el Islam, y por eso tienen redes terroristas en Medio Oriente y en América Latina, y mantienen esas buenas relaciones con los carteles criminales porque quieren tener esas bases terroristas en Occidente para atacar a los Estados Unidos o usarlas en contra de los Estados Unidos. Entonces nos reitera que desde 1979 hasta ahora el régimen de Irán usa ese tumor cancerígeno y que necesita cirugía en este momento. Hay que ayudar a que ese régimen se acabe y que se elimine ese terrorismo islámico cuya fuente es el régimen de Irán. Yo justamente quisiera preguntarle sobre el rol de estos grupos terroristas que dependen de Irán en el Líbano, Irak, Yemen, el rol que están desempeñando en esta guerra, porque están atacando a Israel, pero sin llegar a una guerra abierta. ¿Cómo lo explica él? ¿Qué piensa él que busca Irán con esto? What about those terrorist groups that are backed by Iran, that are in Lebanon and Iraq and Yemen? What is their role in this war? Because, they've done some attacks, but then they are not open to an open war. So what is the role of these terrorist groups in this war? If you see the picture, the main point is, at first, the context and action. Israel considered executing a retaliatory strike against the Iranian regime. Second one is the decision outcome. The strike is for eliminating the transnational terrorist network of Quds Force, or IRGC. The third one is the frequency of decision.
that why Israel, they need this decision because of survival, because of the life. This regime in the Middle East, they destroy Iraq, they destroy Syria, they destroy Lebanon, they destroy Yemen. And this regime philosophy is based on death. It is different to the life. And the fourth point is source of information. Militarily and from intelligence view, Israel is a powerful country, and the West, the Europeans and the Americans, they helped Israel. Unfortunately, right now, the regime change is not so supported by the politician in the world that this cancerous tumor should be surgery. Otherwise, the picture of Middle East cannot be stable and peaceful with the existence of regime. Why? In any body of the people, if you have a cancerous tumor, you cannot have a happy life with cancer. You should try to treat it. You should like to go to surgery. And right now, this regime cannot be peaceful because this is in the orbit of Russia and China and North Korea, and this is axis of evil. So they like to destroy Israel and America until the last day of the life of this regime. Pues nos dice que hay que ver la fotografía completa en la región, hay que mirar todo el contexto y nos elabora diferentes puntos relacionados a cómo se ve Israel en este mapa y con estos vecinos ahora mismo. Nos dice que Israel consideró dar una respuesta a Irán. Hay que ver ahora qué resultado va a tener esa decisión de Israel de contraatacar. Nos dice que este ataque para él tiene el objetivo de eliminar una red terrorista que ha orquestado Irán, y nos dice que Israel necesita por su supervivencia tomar este tipo de acciones en contra de Irán. Nos dice que este régimen de Irán en el Medio Oriente ha destruido los países de la región, a Irak, a Siria, el Líbano. Nos dice que es un régimen basado en la muerte, es contrario a la vida. Nos dice que también hay que tener en cuenta que Israel es un país muy poderoso en la región, está siendo respaldado por Estados Unidos, por Europa, así que por supuesto que es mucho más poderoso que Irán, y desafortunadamente ahora pues muchos países en el mundo no están apoyando esa cirugía que él dice que tiene que hacerse a este tumor cancerígeno que para él es Irán y el régimen de Irán. Entonces, la foto en Medio Oriente, digamos que no se podrá ver pacífica, no se podrá ver tranquila con la existencia de este régimen iraní. Hay que quitarlo para uno poder tener una vida feliz. Hay que quitar, digamos, ese tumor cancerígeno que para él representa Irán en la región. Entonces, esa es la respuesta que nos da, y además nos dice que el régimen de Irán cuenta con en su órbita con el apoyo de Rusia, de China, Corea del Norte, y por eso no puede ser un país pacífico. Le gusta la destrucción y por eso no descansarán hasta destruir Israel, que es su objetivo. Ana, yo quisiera preguntarle a él, ¿cree que estamos en un punto de no retorno o una inminente crisis en la relación Biden-Netanyahu? Do you think we're at a point of no return between the relationship of Biden and Netanyahu? Unfortunately, in this time, Israel is not very serious in supporting the regime change in Iran, even though Israel country is the supporter of Iranian people. And the Democratic president in the White House, he is the third Jimmy Carter. The first Jimmy Carter in 1979, he betrayed Shah, the king of Iran, who was the ally and friend of United States and West. He was the main pillar foundation for peace and stability in the Middle East. But unfortunately, they supported Khomeini in 1979. The second Jimmy Carter was Obama, that in the middle of the anti-regime protest inside Iran, they tried to send the letters to Khomeini to have JCPOA, the nuclear deal, which was meaningless. And the third Jimmy Carter is Biden, that he sent money to Iranian regime,
And unfortunately, he never tried to support the idea of regime change in Iran. This is the problem with the Democrat presidents in the history of the United States. But right now, the problem is Netanyahu needs to eliminate the terrorist group supported by Iran, like Hezbollah, Jihad Islami, Hamas, and Houthis, and etc. And United States needs to support Israel. Otherwise, the Iranian regime will try to support all of those 11 terrorist groups in the Middle East against Israel, against U.S. forces. So they wanted to make more chaos. What about the relationship between Biden and Netanyahu? I think this is too late. Right now, next 5 months is the election in the United States, and probably the significant role of Netanyahu is eliminating terrorism. He doesn't care about who is the winner in the White House and election in the United States. Right now, the life and existence of Israel is more important for Netanyahu. Pues nos dice que ya es muy tarde para hablar de esa relación de Biden-Netanyahu porque ya vienen las elecciones muy pronto en los Estados Unidos en 5 meses y probablemente a Netanyahu no le importa quién va a ser el que ocupe ese puesto en la Casa Blanca, quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. A él lo único que le importa es eliminar el terrorismo porque nos dice que está en riesgo la existencia de su país y esa es su prioridad. Nos dice que desafortunadamente esta vez no se ha promovido en la región un cambio de régimen en Irán. Nos dice que Israel pues ha apoyado a la gente iraní. Nos dice que hay que hablar de la historia de los presidentes en los Estados Unidos que han sido como Jimmy Carter. Nos dice que el tercer Jimmy Carter, presidente democrático, fue el que traicionó al rey de Irán en ese momento porque era amigo de los Estados Unidos y de Occidente y era el pilar para mantener esa paz en el Medio Oriente en 1979. Desafortunadamente, Jimmy Carter decidió apoyar a Khomeini y pues nos dice que esa situación desestabilizó la región. El segundo Jimmy Carter fue Obama, que nos dice que apoyó al Medio Oriente en medio de esas protestas que se estaban llevando a cabo en Irán. Trataron de lograr ese acuerdo nuclear con el régimen iraní y nos dice que fue un acuerdo nuclear que no tuvo éxito y pues nos dice que el tercer Jimmy Carter fue Joe Biden, que pues le ha enviado dinero a Irán y nunca han apoyado esa idea de acabar con el régimen iraní. Entonces nos dice que es un problema que ha estado dentro de los demócratas en los Estados Unidos y es que han venido, digamos, tratando de llevar esas soluciones en Irán que lo que han hecho es hacer que permanezca el régimen en el poder. Justamente en días recientes se ha hablado de una posible infiltración de Hezbollah en Bogotá, Colombia. Usted ha asegurado que el régimen de Irán apoya a grupos terroristas en Medio Oriente. ¿Cómo es el apoyo de Irán a los grupos insurgentes en América Latina? In recent days, there has been information reports about a possible leak of Hezbollah in Bogotá, Colombia. You have said that Iran supports terrorist groups in the Middle East. How do you believe that Iran would help some of these groups in Latin America? I have a book. The name of the book is Regime Change. And in the book, I did field research regarding Colombia, that Colombia democracy and Colombia actually peace and stability will be in danger by the criminal terrorist group. And some of the criminal terrorist group are related and tied with the Islamic regime. Why? Because they support the, we can say, religious centers, education centers, charities, mosque, Islamic centers, Islamic studies, carters, and the cartels is in different ways. And they try the drug dealers. So United States, Iranian regime try to attack United States in its soil or in the Western Hemisphere. So the only way to influence in that part of the world is supporting the criminal terrorist groups or the cartels. And unfortunately, before 1983,
Iranian regime made that centers in Latin America. And for example, the attack of AMIA in Argentina, another one that FBI tried to find out that why Iranian regime in some countries like Colombia, Venezuela, Cuba, and Mexico, they try to have a strong relationship with the criminal groups for infiltrating inside the soil of the United States. And personally, I believe the intelligence service and security forces of the Latin America, specifically Colombia and Panama and some of those countries that have a friendly relationship with the United States and the world, they should be very careful about the influence of the Quds Force and IRGC in those countries. They try to eliminate everything. They try to destabilize. They hate democracy. So this is the only advice for my friends in Colombia. Pues nos responde que él escribió un libro precisamente que habla del cambio de régimen, o así se titula, un libro que investigó y tocó este tema con respecto a la presencia de estos grupos en América Latina, y trata también el tema de Colombia. Nos dice que él sí siente que Hezbollah y estos grupos radicales pueden ser una amenaza para la paz y para la estabilidad del país. Nos dice que estos grupos terroristas pues están muy relacionados con el régimen islámico y están apoyando centros religiosos, centros educativos, centros de beneficencia, centros islámicos de estudios, y nos dice que también están apoyando a los carteles de las drogas de diferentes maneras. Entonces ellos están lidiando y tratando de obtener este poder desde diferentes ámbitos, porque Irán lo que busca es atacar a Estados Unidos desde Occidente e influir en esta parte del mundo apoyando estos grupos terroristas o carteles que están ubicados en la región. Nos dice que antes de 1983 el régimen de Irán hizo estos centros en América Latina. Nos habla y nos recuerda el ataque de AMIA en Argentina. Nos dice que también el ataque, pues nos dice que el FBI trató de investigar esta presencia de Irán en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en México, y esta fuerte relación que tiene con los grupos criminales y la intención que tenían de infiltrarse con Estados Unidos. Nos dice que la inteligencia de América Latina y de los países aliados a los Estados Unidos como Colombia y Panamá deben estar muy pendientes de la influencia de Irán en esos países y con estos grupos, porque lo que van a tratar de hacer es eliminar toda tranquilidad, tratar de desestabilizar, porque ellos lo que les sirve es el odio. Nos dice que no aceptan la democracia y su consejo sería ese: estar muy cuidadosos en la inteligencia de estos países como Colombia y Panamá, de estos grupos. Quiero volver a estos ataques cruzados entre Irán e Israel. ¿No se corre un peligro muy alto que un mal cálculo de seguir estos ataques unos a otros, un mal cálculo puede llevar en algún momento a una guerra abierta? Going back to these attacks between Iran and Israel, don't you worry that this, constant attacks could end up opening up an open war between the two countries? I don't think so. First of all, the Israel is not so serious. And the second one, the Iranian regime, and based on the ideology of the Khomeinism, they need propaganda only. They like to tell the world that we are right. Everybody in the world is wrong. So when somebody is not serious, another one likes crying and propaganda, you cannot say the outcome will be so serious. Iran, they like to have their facades, their face. They like to keep it, but they don't like democracy. They like media manipulation, and the regime narrative is amplified by the media channels. They have their stooges, their agents around the world in most of the medias, and they try, this is the Russian theory, and they like to have this. So personally, I believe this is the international dilemma, because they are not serious in supporting the regime change. And Iranian regime, they have no legitimacy inside the Iranian society. So if they go to war with Israel seriously, the Iranian people, they don't want to support the regime.
because they don't need war, like the Colombian people, like the Western countries. They need life. They don't like to go to the war because of the criminal mullahs that always they kill its own people. And actually, right now, the regime is unstable with the lack of stability, and it's facing crisis. And this outdated regime doesn't belong to this area and will collapse sooner or later. Well, thank you so much for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you on our show, Mr. Erfan Fard. It's my pleasure with my friends in Colombia, with all my best wishes for you, and hope to see you soon in Colombia. Thank you so much. Bueno, nos responde al final que no cree que pues escale esta guerra en una guerra mucho más abierta entre ambos países, porque nos dice que Israel no está tan serio en este asunto de eliminar al régimen de Irán, y segundo, el régimen de Irán pues solo necesitan propaganda y decirle al mundo que ellos están bien y el resto está mal. Entonces, cuando alguien no está serio con respecto a un asunto y por el otro lado lo único que se busca es propaganda, el resultado para nuestro invitado no puede ser serio. A Irán le gusta pues mantener esa idea porque pues no le gusta la democracia, nos dice que está manipulando constantemente los medios de comunicación, tratando de divulgar la narrativa del régimen, amplificándolo por diferentes medios de comunicación y las agencias que tienen el mundo, pero pues nos dice que el dilema está en que al mundo no le interesa o no está tan serio para lograr este fin de apoyar un cambio de régimen en Irán. Nos dice que dentro de Irán la gente no apoya el régimen, no lo consideran como un régimen legítimo, y pues si Irán se va a la guerra con Israel, pues la gente no los va a apoyar porque nadie quiere la guerra, como en Colombia y otros lugares del mundo, pues la gente quiere vida, no quiere guerra, así que el régimen está en una posición bastante inestable como para meterse a una guerra ahora con Israel, y nos dice que tarde o temprano, debido a esta crisis que enfrenta, es un régimen que va a colapsar.